para charlar al Mono Navarro Montoya. Quédate, así después hablamos del Bueno, mercado de pases, pero quédate porque quiero que participes de la charla. Mono querido, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Felicidades. Igualmente, Mono. Bueno, te hemos visto mucho en la Bombonera en los últimos partidos, has visto mucho al Boca de Úbeda. ¿Considerás que es justa su continuidad? Sí, yo creo que esto tiene un hilo conductor que tiene que ver con el respeto hacia el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, que bueno, lamentablemente falleció. Eh, Hubo una coherencia en la continuidad una vez fallecido Miguel y después, evidentemente, ellos ven signos en el día a día y después en lo que vieron domingo tras domingo, en la cual ese proceso, más allá de la ausencia de Miguel, no se debe cortar. Y como había un contrato que todavía se extendía, me parece que esa es la coherencia que se impuso a la hora de continuar con el proyecto que era de Miguel Ángel Russo, con un Úbeda de segundo entrenador, y ahora por el fallecimiento de Miguel será Claudio el que tomará las riendas del proyecto como primer entrenador. Ujú. ¿Qué aciertos le viste a Úbeda? Mira, creo que el primer gran acierto fue conducir y trazar ese camino tan difícil, tan complejo y tan doloroso que fue el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Me parece que algo tan duro lo supo conducir con mucha, con mucha sabiduría. Después me parece advertir una complicidad con los futbolistas que para mí no es un tema menor, que es muy importante a la hora de aspirar a conformar un equipo de fútbol. Después, en la cancha vi mejoría, vi un equipo que a partir de la influencia de Paredes y hacia alrededor generó momentos de buen fútbol, y que por esta por este vivir en los extremos de Boca después del afer del cambio de Ceballos, esto se vio trastocado, ¿no? Pero en líneas generales me parece que fueron muchos más los aciertos que los errores. Ahora, ¿se puede llegar a la conclusión de que un cambio en Boca, vos has estado mucho tiempo en Boca con distintos entrenadores, algunos encumbrados y otros cuestionados? Recuerdo al profesor Habeger, por ejemplo, Mm. lo cuestionado que era y creo que terminó ganando un clásico en la cancha de River. Pero, digamos, un cambio, un mal cambio, ¿te puede marcar tanto con el hincha como hoy? Mira, en Boca cambiás el utilero, y si a alguno no le gusta, seguramente va a tener notoriedad. Entonces, ese es el mundo Boca. Hasta ese cambio de Ceballos, creo que había eh, una mayoritaria opinión acerca Ujú. de las bondades ¿Verdad? y de la capacidad de Úbeda para transitar ese camino que te mencionaba al principio de la nota, Ujú. durante la enfermedad de Miguel Ángel Russo y después de su fallecimiento. Es verdad. Ahora, Mono, profundiza un poco más esto que estás opinando, este famoso cambio del partido de Boca contra Racing, el Changuito Mm. Ceballos. ¿Pensás que a partir de esto y con la continuidad de Úbeda va a estar mirado más de reojo por el hincha de Boca con respecto a algún cambio en un partido que quizás esté trabado, que Boca necesita ganarlo? ¿Pensás que el hincha, que el socio de Boca lo va a mirar de otra manera a partir de aquel cambio? Siempre Úbeda fue mirado de reojo por un elemento fundamental y que es una realidad. Él no era el entrenador principal, él era el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Es alguien que no es del riñón del club, como no lo eran tantos entrenadores que también triunfaron en el club. Eh, y a partir de allí él fue desandando el camino y fue ganando este, un respaldo por su buen hacer. Después, bueno, llegó lo que todo el mundo sabe, de que no hizo bien el cambio, que no solamente no hizo bien ese cambio, sino que no hizo cambios, que también fue otro error. Pero me parece que uno tiene que tener una mirada un poco más amplia
por lo menos yo trato de tenerla. Me parece que en la mirada macro de la conducción de Claudio Úbeda, voy a repetir, hay muchos más aciertos que errores. También uno no puede dejar de soslayar que Claudio no tiene una trayectoria como entrenador de esas de los técnicos inobjetables, que no es un hombre del club, y todas estas cuestiones. Él la sabe, el primero que la sabe seguramente es Claudio, porque yo lo considero una persona inteligente. Entonces tendrá que lidiar con esto, y el mejor bálsamo para estas situaciones, en este extremismo que siempre vive Boca, es que ojalá consiga profundizar ese cambio que se viene en el equipo, esa línea de juego que se viene en el equipo, y que lo acompañen también los resultados, ¿no? Eso va a ser fundamental para ir solidificando su proceso ahora como principal entrenador. Mono, recién dijiste, siempre lo miraron de reojo, no era su lugar, fue un puesto que heredó, más allá de su poca trayectoria, que también lo remarcaste. Otro punto, no sé si coincidís, es que se le viene a Boca la Copa Libertadores, ¿no? Un objetivo que el hincha persigue hace tiempo y que también, a partir de todo lo que pasa en ese último partido, surgen dudas, ¿no? De vamos a jugar la Copa con Úbeda. Más allá de que pueda, como decís, seguir acomodando el barco. Bueno, a ver, en cuanto al tema de la trayectoria de Claudio, Claudio tuvo un desempeño en selecciones juveniles durante mucho tiempo y con acierto. Yo fui testigo de eso porque dirigió a mi hijo, y vuelvo a aclarar que no es porque dirigió a mi hijo, sino porque vi el día a día. Sí. Y por otro lado también aclaro que mi hijo en el último día de elección quedó afuera del Mundial de Nueva Zelanda. Quedó afuera de la lista que iba al Mundial en el último día. Y esto para mí no menoscaba para nada la capacidad que yo vi en ese momento de Claudio. Y mi hijo, cada vez que habla de Claudio, lo hace muy bien como entrenador. Y eso para mí también vale. Ahora, está claro que no tuvo un desarrollo en equipos de primera división. Esta desgracia de Miguel lo encuentra con esta posibilidad. Y vuelvo a repetir, él sabe que en Boca tiene que afrontar lo que tiene que afrontar. Está la Copa Libertadores de América, pero también hay algo no menor. En Boca hace 3 años que no sale campeón de un torneo local. Sí. Y Bala sabe muy bien lo que yo pienso. Yo creo que es fundamental ser campeón del torneo local. Tenemos que volver a valorizar el torneo local. Porque hoy en día pareciera que es lo mismo salir segundo o tercero porque se clasifica a la Copa Libertadores que salir campeón. O sumar la mayor cantidad de puntos porque te clasifica a la Copa Libertadores y salir campeón. Y no es lo mismo. Y Boca tiene que salir campeón del campeonato local. Y todos los equipos tienen que tratar de salir campeón del campeonato local. Porque es muy importante serlo. Absolutamente. Ezequiel. Mono, ¿cómo te va? Te mando un gran abrazo. Te quiero consultar lo siguiente. Hasta el partido con Racing, la imagen de Úbeda para con el hincha era muy positiva. Lo venían destacando realmente. Cuando ocurrió el episodio Racing, ese famoso cambio, el hincha un poco se fue preocupado. Y ante esta ratificación, me parece que Úbeda, esto es una opinión, arranca un poco observado por el hincha. ¿Vos sentís que lo más difícil en el mundo Boca es revertir la situación con el hincha, ganarse otra vez la confianza, hacer espalda? Porque Úbeda obviamente no tiene historia en Boca, pero ¿crees que es el principal desafío para él? Mira, todos estamos observados en Boca, todos. Cuando llegamos, cuando nos desarrollamos, después cuando uno logra estabilizarse y es alguien probado en el mundo Boca, bueno, es normal que ya la mirada sea diferente, pero para eso necesitas tiempo, ¿no? Y yo creo que Claudio tratará de aprovechar ese tiempo para consolidarse en ese lugar y en ese espacio, para poder desarrollar su trayectoria en el club. Lo que pasa es que también no nos podemos olvidar que Boca es un club muy politizado. Y dependiendo de la vereda que ocupes, haces una interpretación de los hechos, y a veces la magnificás o a veces la minimizás. Yo trato de ser lo más ecuánime posible, y que el análisis que hago no está teñido de ninguna de esas dos variables, sino que tiene que ver con lo que yo pienso. Errado, acertado, pero es lo que yo pienso. Interesante tu equilibrio, Mono, porque es cierto que hasta si descubrís la noticia en las redes sociales, te encontrás con un linchamiento casi a la designación de Úbeda.
Y es cierto que hasta el cambio de Ceballos, concuerdo con vos, lo charlábamos con mis compañeros recién, hasta el cambio de Ceballos tan polémico, llenaba muchos casilleros, incluso hasta sobre todo la mirada de los jugadores, que es, vos lo sabés, la más importante para mí. También hay otro camino y hay otro costado para analizar y para entrarle al tema, Mono, que es cuánto de gravitante considera Román a los técnicos, ¿no? Riquelme cree que los jugadores se autogestionan muchas veces, por eso tal vez no ha elegido entrenadores con demasiado desarrollo, demasiado método, ¿no? Bueno, a ver, para mí los técnicos son muy importantes. Es más, mis grandes maestros fueron grandes entrenadores. Y algunos no fueron grandes entrenadores desde el éxito, pero sí desde la formación y sí desde el día a día. A mí me ayudaron muchísimo. Ahora, el fútbol le sigue perteneciendo a los futbolistas. El entrenador logra llegar a determinados lugares gracias a la performance de su futbolista. El entrenador es un facilitador, es el que genera herramientas, es el que genera un buen clima de entrenamiento, pero después los que definen en la cancha son los futbolistas. Yo creo que Román primero eligió el camino de generar entrenadores desde la interna de su proceso y de su proyecto. Después cambió porque fue a buscar a Almirón, porque fue a buscar a Martino, que es un entrenador inobjetable, pero Martino eligió la negativa. Y ahora ha decidido seguir con el proyecto y el proceso que lo llevó a traer nuevamente a Miguel Ángel Russo al club. Pero, a ver, yo sigo creyendo que un entrenador, claro que es importante para un equipo de fútbol. Mono, ¿cómo ves esta situación que te quiero plantear ahora? Así como recién estábamos hablando de esta continuidad de Úbeda y quizás los exámenes que debe rendir para con el hincha de Boca, te quiero trasladar la pregunta a Román. ¿Román debe rendir examen con el hincha de Boca? Vos hablás con el hincha y te dice, mira, Román como jugador intocable, ahora como dirigente yo no lo vuelvo a votar. Y escuchás a otro y yo no lo votaría. Y escuchás a otro y te dice, y yo tengo dudas. ¿Debe rendir examen Román ante el hincha y el socio de Boca? Como dirigente, por supuesto. Como jugador y como ídolo del club, me parece que ninguna esquirla política debe manchar la figura de ningún ídolo de Boca. Y eso a veces, lamentablemente, en un club como Boca muchas veces sucede. Yo no estoy para nada de acuerdo. No importa en qué vereda esté parado ese ídolo, pero hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Después, su elección es su elección, su conducta es su conducta, ojalá que sea la más leal y loable posible. Y en cuanto a Román, yo lo considero una persona inteligente y sé que él está expuesto a su tarea como presidente del club. Es una figura importantísima, ser presidente del Club Atlético Boca Juniors, de una trascendencia enorme. Y quien está allí sabe que está permanentemente expuesto y seguramente que estará haciendo todos los esfuerzos para que vuelva a ser votado si es que se presenta nuevamente, porque es la segunda vez que el socio vota a Riquelme para conducir los destinos del club. Primero como vicepresidente de Ameal y ahora como presidente y teniendo a Ameal como vicepresidente. Absolutamente. Mono, si te convocasen para integrar el cuerpo técnico y para asistir y para ayudarlo tanto a Claudio Úbeda como a Juvenal Rodríguez, ¿aceptarías? A mí es muy difícil, para mí es muy difícil decir no a Boca. Yo ya estuve en distintas gestiones trabajando en el club. Sos como Miguel, ¿no? A Boca no se le puede decir que no, decía Miguel. Es que es muy difícil, siempre y cuando uno ocupe un espacio y un lugar que le sea útil. Yo no necesito estar en el club como una figura decorativa. Yo tengo mi vida hecha. Voy todos los domingos a la cancha como un hincha más. Alguna vez la gestión de Angelici creyó que yo era importante como director general adjunto de las inferiores y ayudé y colaboré. Lo fue Román cuando me designó también como director general de las inferiores y también me sentí útil y respetado. Cerraste la grieta, Mono, ahí, ¿eh? Laburaste con los dos, cerraste la grieta un poco. Sí, yo creo que cuando hay capacidad, cuando se
coloca sobre la mesa a Boca Junior por encima de todo, para mí no debería haber grieta. Boca es lo más importante que todos nosotros. Nosotros pasamos y lo que queda es el club. Entonces eso lo tenemos que entender y vuelvo a repetir, yo siempre estoy dispuesto a colaborar con el club, con mi club, si me siento útil, si me siento respetado y si considero que le hago bien al club en el lugar que ocupo. Buenísimo, bueno. Y hoy, si no va, la seguiré haciendo lo que hago todos los domingos cada vez que juega Boca. No, venía a la cabina al Si lado puedo nuestro. Si puedo ir con mi hijo, que es el placer más grande de mi vida, además de verlo jugar y entrenar, ir a ver a Boca, y si no solo, ir a ver a Boca y ser un hincha más. Y además te veo curioso porque te veo apuntar cosas, te seguís muy conocedor del juego y te gusta entrar en las profundidades de las cuestiones, ¿no? Tácticas. Me gusta mucho. De hecho, yo veo un partido de fútbol de cualquier lugar y inmediatamente me prendo. Soy un consumidor de fútbol. Igualmente para mí no hay placer más grande que ir a una cancha a ver un partido de este deporte que tanto nos apasiona. Uh-huh. Mono, te mando un abrazo grande, lo mejor, buen año y te seguimos, por supuesto, en las plataformas. Incluso hoy fuiste vos el que tuiteaste que había reuniones y nos informaste de varios aspectos, además de la continuidad de Úbeda, como que se juntaron para planificar el año que viene. Sí, vos sabés que la comunicación es algo que me gusta, la vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Mis maestros, que fueron todos paquetes del Multimedio Marca en España, me transmitieron también esa pasión, así que lo hago con gusto, siempre del lugar que me enseñaron, que es el del respeto, y doy opiniones. Muchas veces, además de información, uno tiene presunción por los años que ha vivido y sabe de cosas que van a repetirse y van a suceder, pero siempre tratando de ser respetuoso con el medio y con los que uno vierte una opinión. Abrazo grande, Mono, y buen año. Gracias, Vala, un abrazo grande, un muy buen año para todos ustedes. Muchas gracias, un placer como siempre. Abrazo. Abrazo. El Mono Navarro Montoya, linda charla, de todo.